camión del reciclaje. Bueno, entonces hoy, chicos, vamos a trabajar con lo que viene siendo Photoshop. Photoshop, como ustedes saben, o más o menos, como ya hemos hablado anteriormente, dentro de todas las herramientas que hacen parte de la suite de Adobe, pues Photoshop es como una de las más reconocidas y como una de las más fuertes, ¿ya? Porque se utiliza mucho para lo que viene siendo el retoque de imágenes, montajes, etcétera, etcétera. Entonces es una herramienta bastante utilizada por muchas personas en diferentes campos, ¿no? En la fotografía, en el diseño, en el arte, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver un poquito, así como iniciamos con Illustrator, vamos a ver un poquito de los principios básicos de Photoshop para poderlo entender como tal. Nosotros empezamos a ver el manejo como de la interfaz, tal cual como nosotros lo estamos viendo actualmente. Pues miren que la interfaz del Photoshop de Creative Cloud 2020 es muy similar, casi que idéntica, a la interfaz de Illustrator en su inicio, ¿no? Entonces tengo esta parte del inicio, donde me dice como algunas de las novedades de la actualización, los archivos que he estado como viendo y revisando de elementos anteriores, ¿no? Como esto es parte de mis archivos, tal. Un factor que funciona desde la formación, hay algunos tutoriales y uno puede revisar aquí como para ver cuestiones básicas del manejo de la herramienta, hay algunos que están en línea, que son súper chéveres. Yo en realidad suelo ver con las actualizaciones tutoriales nuevos para ver qué herramientas nuevas han sacado y todo ese rollo. Suelen salir unas cosas bien chéveres. Hay algunos elementos acá que yo suelo trabajar con algunos elementos de acá y etcétera del Lightroom, pero bueno, ahí no quiero que me cargue con este asunto. Entonces voy a venir como al de crear nuevo, ¿ya? Ya en esta parte de crear un nuevo documento o todo lo demás, como ya lo hemos visto antes, pues es la interfaz muy similar a lo que viene siendo la interfaz del manejo de Illustrator tal cual, ¿no? Lo que cambia son como algunos elementos. Digamos, por ejemplo, acá ya hay como un formato específico para fotografía, para elementos de ilustración, obras de arte, web, móvil, películas y video. Recordemos, bueno, en realidad desde Illustrator, desde Photoshop se pueden hacer algunos GIFs animados y cosas como pequeñas animaciones que no se pueden hacer como en AI, o que bueno, yo nunca las he trabajado en AI, solo trabajarlas en Photoshop, pero digamos, empezamos por algunos elementos que tienen que ver como con la foto tal cual. Entonces hay algunos tamaños, a veces en centímetros, a veces en pulgadas, ¿no? A veces en píxeles, etc. Es muy común, digamos que dentro del manejo con Photoshop, trabajar los elementos para impresión. Porque, digamos, en mi caso lo trabajo mucho para impresión, porque muchas de las imágenes que yo trabajo, utilizo, retoco, etcétera, pues son para proyectos editoriales. Entonces siempre las trabajo primero en Photoshop, les hago algunos ajustes, etcétera, etcétera. Entonces siempre los trabajo como impresión. Algunos formatos, pues, estándar, como ya sabíamos, carta, legal, tabloide. Esto es muy parecido a lo que teníamos con el desarrollo de Illustrator. Aquí, pues como ustedes pueden darse cuenta, hay algunos mockups que hacen parte de, digamos que la suite, digamos que yo los puedo descargar y utilizar. Digamos, yo descargo este asunto que me dice gratis, esta maqueta, ¿ya? Yo ya lo puedo descargar, pues la puedo descargar yo, porque, como les digo, yo tengo una licencia de pago de la suite, entonces yo como que puedo descargar recursos en línea desde cualquier parte, como de camisetas. No he visto estos últimos, y ya se me descargo unos nuevos. Trabajar como por acá de lado, como para seguir acá en este rollo. ¿Ya? Es muy común trabajar desde obras de arte porque me permite a mí ya como que estar muy enfocado en el desarrollo de qué es lo que yo quiero trabajar y qué es lo que quiero realizar, ¿no? Cuando uno es ilustrador, uno siempre como que arranca en este esquema de obras de arte, por así decirlo, porque dan unos elementos en color y en otras características de la configuración que son muy importantes para la hora de trabajar. Se puede tener elementos para web, para móvil, película y video, como les explicaba en Illustrator. No es que yo vaya a montar una web desde Illustrator, ni que yo vaya a hacer una aplicación móvil desde Photoshop, ni una película, ni esto, sino que funciona para diferentes características visuales que yo puedo trabajar. ¿Ya? En este caso, yo voy a hacer un archivo desde cero. Entonces voy a colocar aquí como
bases Photoshop para darle a entender un poco. Voy a trabajar un archivo, sí, de 1000 por 1000 píxeles, como para explicarles algunas cosas con las herramientas y la interfaz. De igual forma como yo tenía en AI, pues yo acá también tengo como píxeles, pulgadas, centímetros, picas. Como va a ser algo digital, pues entonces efectivamente voy a estar trabajando con píxeles. Voy a trabajar igual en formato cuadrado. Yo tengo una fijación con el formato cuadrado, no sé por qué. Con una resolución a 300, aunque es para la explicación, entonces voy a trabajar a solamente 150, no necesito tanta calidad, porque a diferencia de Illustrator, Photoshop sí tiende a volverse muy pesado con los elementos de resolución. Ahora les explico por qué. ¿Listo? Cuando arranquemos el proyecto. Lo voy a trabajar en RGB, pues porque voy a estar como trabajando en pantalla. Esto es un nivel como de muestreo. Realmente se trabaja en 8 bits, que también tiene que ver un poco con el peso. Entre más bits tenga, pues entonces va a ser un poco más pesado, pero pues en el caso que estoy trabajando algo base, no lo voy a hacer tan pesado. Y aquí, pues yo tengo un asunto que puedo trabajar el color del fondo en blanco y negro, una transparencia o personalizar ese color que yo quiera trabajar. Realmente trabajar en blanco para ver las diferencias y demás opciones. ¿Ya? Y en opciones avanzadas, este es como el modo del perfil de color. Digamos que aquí sí Photoshop tiene una gran cantidad de perfiles de color. Estos perfiles de color dependen mucho del tipo de impresión que yo vaya a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tiene como un estándar que es RGB, que estamos viendo aquí. Entonces, es como, a ver, les explico. En este caso, Adobe y Mac y una gran cantidad de empresas del medio gráfico y visual tienen como convenios, ¿no? Entonces, uno de los convenios que tienen es con el manejo del color. Entonces, es decir, como que si yo tengo este activado, yo puedo trabajar esto en mi Mac, estoy trabajando en simultánea con las herramientas de Adobe, entonces es el mismo espacio de color. Eso quiere decir que lo que yo esté trabajando aquí entre el programa y mi computador se ve igual y no hay variaciones. Por ejemplo, eso lo notaron, o se los comentaba la vez pasada, con los que estaban trabajando con Inkscape, que les decía que el color se veía como demasiado brillante, un color RGB, pues eso es porque trabajan otro esquema de color. Y uno de los puntos interesantes es que entre estas dos compañías tienen también convenios con muchas de las empresas que manejan sistemas de impresión, como Epson, Canon, Hewlett, etc. Pues ellos también tienen como estos esquemas de color, por así decirlo, como estándar. Entonces yo puedo llegar y decir que es muy normal que lo que yo esté diseñando, como lo estoy viendo actualmente en esta pantalla, va a salir impreso tal cual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los demás elementos de estas cuestiones de color? Generalmente hay equipos especializados o hay sitios de impresión especializada que cambian o modifican estos valores o que tienen pues un esquema de color específico con sus máquinas, por ejemplo Epson, etcétera, etcétera. Entonces dicen, no, mire, gestione el color de tal forma para que la impresión salga tal cual como usted lo está viendo en su computador, en su pantalla y no vayan a haber variaciones. Porque algo muy normal en el mundo gráfico es que cuando uno está diseñando ve todo así en pantalla súper cool y todo súper chévere y todo súper bien, pero a la hora que va a imprimir le cambian los colores, se ve más opaco, los colores se ven más muertos y otra cantidad de etcétera, 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 que son como una cantidad de problemas súper hartos. Entonces esos perfiles de color me permiten a mí como prevenir esos problemas tal cual. Aquí pues yo puedo ver los píxeles cuadrados y también esto es como para previsualizaciones de pantallas, ¿no? Pantalla no sé qué, bla, 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 alta definición, etcétera. Como estoy trabajando aquí para mi computador, lo voy a dejar normal en píxeles cuadrados. Y entonces le digo crear. Miren que acá tengo una interfaz muy similar, casi que idéntica a la interfaz que nosotros encontrábamos en Illustrator, ¿no? Tengo en la parte superior la parte de los menús contextuales desde el archivo. Miren que las cuestiones son casi que idénticas a Illustrator, en la edición son casi idénticas. Empiezan a haber algunas modificaciones como el manejo de la imagen, que es algo muy característico de Adobe, el manejo de las capas. Aquí los textos son mucho más básicos, la selección de los objetos.
Los filtros son un poco, bueno, en realidad los filtros son mucho mejores acá en Photoshop. Yo les había dicho que el manejo de filtros y demás cosas es mucho mejor en Photoshop que en Illustrator. Entonces tiene por acá también un par de elementos, enfoques, estilizar, ruidos, etcétera. Algunos efectos 3D que no los he utilizado porque digamos que estos efectos 3D son relativamente nuevos, si no estoy mal, en realidad nunca los he usado como mucho, ya les cuento por qué. Algunas vistas de cómo puedo ver yo la pantalla, el zoom, el tamaño de impresión, otras cosas. Y las ventanas, que en concreto también están funcionando para los paneles laterales que yo tengo para poder trabajar. Entonces miren que él también tiene aquí su juego de paneles. Son muy similares a los paneles de Illustrator, pero pues efectivamente pues aquí tengo paneles que están más enfocados como al manejo de la imagen más que de los vectores, ¿no? Entonces ahí está como ese asunto. Creo que acá puedo cambiar, sí, aspectos esenciales, 3D, movimiento, pintura, etc. Acá pues me voy a encontrar con las herramientas. Algunas son muy parecidas a las de Illustrator y van a cumplir con unas funciones específicas también. Pero miren que acá ya no tengo el puntero, sino la herramienta de mover. ¿Ya? Yo puedo mover lo que yo quiera, pues como con ella. Lo bueno es que usted tiene aquí como esa vaina del tutorial todavía activado. Entonces me permite como ver qué es lo que hacen las otras herramientas y todo el asunto. Que creo que se acaba de actualizar hace un ratito, bueno, en esta semana se actualizó. Entonces el lazo, la de recortar, tengo la herramienta de selección rápida. Más adelante iremos viendo un poco cómo funcionan estas herramientas y cómo uno puede jugar con ellas, la de recortar, el cuentagotas, ¿no? Los pinceles, pues que me permiten a mí ya como generar ilustraciones, los pinceles de historia, que yo puedo guardar eso como tal y generar un pincel o un color basándose en ese tipo de colores, el bote de pintura con el cual puedo cambiar colores específicamente dentro del diseño. Entonces hay varios elementos aquí. Yo generalmente utilizo como unos pocos. Si se dan cuenta, tiene menos herramientas que Illustrator, ¿ya? Igual se pueden configurar pues como para llegar y poderlas editar y poder pues yo ver cuáles son las herramientas que quiero trabajar, cuáles puedo incluir, cuáles puedo quitar, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, y pues efectivamente en la parte de acá yo tengo lo que vienen siendo también como los paneles, tal cual. Aquí hay un asunto y es que dentro de estos paneles nosotros no encontramos una similitud como con los paneles de Illustrator. Tiene como unas cosas distintas y acá estamos más enfocados es como a la aplicación de colores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces digamos que aquí está como todo este rollo. Ahora, algo que sí es como súper importante en Photoshop es el manejo de las capas. Esto sí va a ser algo que digamos que yo les voy a estar diciendo mucho. Así en Illustrator les dije, bueno, hay que ir trabajando los elementos por capas, donde yo trabajo en una parte, una capa, otra capa, otra capa. Aquí en este caso de Photoshop es muy, muy importante siempre tener claro de que yo tengo que trabajar por capas. Las capas son como el bastión de batalla de este programa, ¿ya? Y les voy a ir explicando ahora en un ejercicio rápido por qué es tan importante el asunto de las capas, ¿ya? En este momento yo voy a estar trabajando un poco con lo que es mi pequeña tabla digitalizadora, ¿ya? ¿Por qué estoy con la tabla digitalizadora? Porque en realidad voy a empezar como a explicarles algunas cositas que tienen que ver como con el manejo de pinceles. Pues no explicarles de lleno el asunto de los pinceles tal cual, sino pues como que para tenerlo aquí. Está súper ralentizado mi equipo, pero bueno. Vamos a ver acá un poco, es que estoy utilizando como unos pinceles especiales de este asunto. No los quiero como que trabajar. Voy a trabajar acá. Voy a hacer una capa nueva, voy a quitar las visuales a esto. ¿Recuerdan lo que decía hace rato sobre el factor de la visual de las capas? Pues entonces, estos es como los elementos. Cada vez que yo creo una capa nueva, esa capa nueva empieza a funcionar con una transparencia, ¿ya? Entonces esa transparencia es la que me permite a mí como que generar, como si yo voy generando una capa nueva. Vamos a cambiar un momento el color. Si yo voy generando capas y capas y capas nuevas,
pues entonces es lo que me va a permitir a mí generar ilustraciones, lo que me va a generar a mí crear elementos visuales mucho más dinámicos de todo este asunto, ¿ya? Porque entonces yo puedo jugar con las capas, colocarlas una sobre la otra, cambiar las características de la capa para que entre ellas se empiecen a fusionar. Puedo trabajar con la capa independientemente para cambiar el tamaño, para cambiar la posición. En este caso estoy utilizando solamente el factor que está en una capa para modificarlo. Puedo cambiarle elementos desde la opacidad para volverlo mucho más sencillo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y digamos, por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos con una imagen real, por así decirlo. Vamos a hacer muchas cosas más trabajándolo desde las capas, ¿no? Yo tenía esta capa que en realidad la voy a eliminar, que no me funcionaba. Voy a entrar aquí a la capa, voy a colocarle como fondo y voy a cambiarle el color. Pero, digamos, aquí en este caso estoy sobre la capa. Voy a utilizar el bote de pintura y le voy a dar clic. Qué loco. Todas las capas no. Necesito esto. Entonces Photoshop tiene una cuestión también que es súper entretenida, que vamos a ver más adelante, es que yo puedo ir trabajando sobre capas e ir ilustrando de una forma muy fluida, tal cual. Esta la voy a bloquear para que no me esté generando cambios ni demás cuestiones. Entonces miren que acá el factor con las imágenes es mucho más dinámico, tal cual, ¿no? Yo estaba trabajando con la herramienta de pincel porque de cierta forma, pues yo como que quería jugar con esta herramienta para explicarles. Ahora, miren que en la parte superior, en este caso que tengo la herramienta de pincel activada, pues en la parte superior yo puedo como que empezar a configurar algunos elementos como el tipo de pincel. Digamos que aquí, estoy otra vez, no sé por qué me está cambiando a los pinceles especializados. No quiero trabajar con ellos. Entonces acá como que en el definido puedo cambiar. Digamos que aquí ya estoy jugando como con el pincel sin estos bordes suavizados, ¿ya? Entonces yo puedo ir disminuyendo de cierta forma el tamaño del pincel desde esta parte de acá o desde la parte de acá, ¿no? Para cambiar este tipo de dinámicas. Incluso le puedo dar clic derecho sobre el pincel y cambiarlo. Bajar la dureza del pincel. Si yo disminuyo la dureza del pincel, pues él se vuelve un poco más. Lo que pasa es que aquí estoy haciendo reactivaciones de la modificación del pincel, que ya les explico desde dónde es. Entonces acá las formas del pincel están desactivadas. Voy a activar la dinámica de forma. Aquí le voy a decir que con la presión de la pluma, en este momento pues estoy yo, como les dije, trabajando con mi tabla digitalizadora. Entonces él puede generar, digamos, si yo genero una presión muy suave dentro de la pluma, y si yo voy generando más presión sobre esta dinámica visual. ¿Ya? Entonces digamos que de esa forma yo puedo ir generando unas características visuales. Hay que tener en cuenta que las herramientas se van activando siempre que yo vaya trabajando o vaya utilizando la herramienta tal cual. Aquí como estoy con el pincel, estas dinámicas del pincel, que después les explico para qué funcionan todas estas demás, pues se activan con eso. Aquí se me cambió de capa. Entonces para ver cómo funciona, ¿no? Lo que me tiene como extrañado es que está como ralentizada. Mi tabla digitalizadora está como súper lenta. No está reaccionando bien. Ahora veo qué es lo que le pasa. Entonces, de esta forma yo voy empezando como a generar este tipo de dinámicas. Y como les decía, yo lo estoy haciendo a través del manejo de las capas, ¿ya? Entonces yo tengo una capa y lo que voy haciendo en ellas, pues entonces puedo ver, incluso yo voy llamándolas desde otras formas para poder tener claro qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque digamos, es muy normal que se me vaya olvidando de que tenía una cosa, que tenía la otra. Por ejemplo, aquí ya me quedaron este par de elementos en la misma capa, entonces eso sería un error, todo esto.
Desde Photoshop también se puede hacer el manejo de textos o de tipografía. Mi programa está súper lento, no sé qué. Entonces, por ejemplo, yo también puedo hacer el manejo de tipografía desde Photoshop, muy parecido a lo que se hacía en Illustrator, ¿ya? Lo que pasa en este caso es que la tipografía a mí me da mucho más pelea desde Photoshop que desde el manejo del Illustrator. Además que para rematar mi equipo está como súper lento, como les digo, y me está generando como una ralentización. Miren lo que les decía la vez pasada. Como acá estoy trabajando es con imágenes que son bitmaps, que son mapas de bits, pues efectivamente yo estoy encontrándome con píxeles. Y entonces estos píxeles me empiezan a generar a mí esta distorsión. Si esto yo lo hiciera en Illustrator, por ejemplo, si yo vengo acá a Illustrator y yo veo la tipografía tal cual, pues miren que la tipografía no tiene falla. Se ve súper full. En cambio acá se empieza a pixelar. Entonces es una de las características, pero lo bueno del manejo de las imágenes acá es que me va a permitir tener como un nivel de trabajo mucho más detallado, ¿no? Entonces yo lo puedo cambiar acá las cosas y empezar a organizar un poco como el asunto. Bueno, en sí el manejo con Illustrator, digo con Photoshop, es bastante práctico al momento de jugar con imágenes y que esas imágenes empiecen a tener como un sentido y empiecen a funcionar de una manera bastante práctica. Voy a venir acá, a venir aquí a documentos, después les muestro como algunas cosas bien entretenidas con esta cuestión. 2020, asignaturas, que mi tabla digitalizadora que está re lenta. Y aquí y voy a guardar este documento que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué lo voy a guardar? Porque si es mi tabla digitalizadora más rara, va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué voy a guardar ese? Porque digamos que ahora voy a hacer algo donde les voy a mostrar un par de cositas. En este caso les voy a mostrar este archivo, bueno, un par de archivos que tenía acá. Porque yo suelo utilizar Illustrator de varias, digo Photoshop como en varios sentidos. Uno de los sentidos que yo lo suelo trabajar es para el manejo como ilustraciones en rotoscopia. Ya, entonces digamos que en rotoscopia yo voy haciendo como unas cuestiones en ilustración. Para mí son como súper chévere que me gusta trabajarlo. Esto es como el manejo del color, esto es el manejo del blanco y negro. Ok, voy a quitarle este. Y ahora como la chica pin-up. Y voy a quitarle este otro blanco y negro. Tengo una cantidad de capas, eso sí les voy a decir, yo soy medio desorganizado con el manejo de mis capas. Soy bien salvaje a la hora de ilustrar mientras voy haciendo las cosas, ¿no? Entonces digamos que, y si se dan cuenta también todo lo tengo como distribuido por diferentes elementos. Entonces los brazos, no sé qué, acá hay unas vainas que tienen el cuello y tal cual. Pero entonces miren que en concreto lo que yo tengo en este diseño, por así decirlo, pues tiene que ver mucho con el desarrollo de una ilustración básica. Y esta ilustración básica, como les decía, pues es una ilustración que ha surgido desde un estilo gráfico que yo trabajo, que ya se los he mencionado, que ya lo han podido ver como en parte de mis producciones, que es el estilo del manejo visual de rotoscopía. Y miren que esta es la imagen original, ¿no? Es como la fotografía original y pues ya basándome en esa fotografía es que yo he ido generando pues toda una ilustración donde yo voy trabajando los diferentes elementos en diferentes capas. ¿Ya? Aquí está la chica pin-up. Entonces, esto yo lo trabajo independiente. Ya como que yo así lo voy haciendo y después voy agregando como otros elementos como el blanco y negro que solamente afecte una parte de la ilustración, que es lo que estaba haciendo con esto, donde puedo tener elementos vinculados, por ejemplo, como en el asunto de la blusa, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces es un estilo de ilustración bastante interesante. Digamos que a veces es un poco complicado trabajarlo. Digamos que esto era como un asunto para un proyecto que estamos trabajando, pero digamos que si se dan cuenta aquí ya puedo jugar con otros elementos y lo trabajo desde las capas, juego con los colores, puedo modificar las capas independientemente. Entonces esta chica pasó de ser como una chica muy normalita, por así decirlo, ¿ya? A convertirse pues como en una chica tatuada con todos los poderes y toda la cuestión. ¿Ven? Entonces, para mí Photoshop es como una herramienta de este tipo de cosas. Puedo jugar con muchos elementos. Por acá tenía otro archivo en el que estaba haciendo como otra ilustración por el mismo estilo. Como les digo, yo juego mucho con este tipo de ilustraciones, sobre todo como para pasar el rato, ¿no? Para mí son como ejercicios de descanso, mientras estoy ilustrando otro tipo de cosas, otro tipo de elementos. Entonces digamos que acá tengo como otra, si se dan cuenta pues entonces trabajo mucho y acá tengo como los cuernos, porque me gusta hacer como muchas ilustraciones fantásticas, por así decirlo. Entonces, por acá está un cuerno, por acá está el otro cuerno. Si se dan cuenta, lo trabajo por capas independientes, ¿ya? Para poderlos modificar individualmente si yo necesito. Aquí miren que esto está cambiando solamente el color de un cuerno, este me cambia el color del otro cuerno y este me cambia el color de toda la ilustración. Entonces es una cuestión muy de práctica. Yo los hago, pues, como les digo, en plan para jugar un poco con las ilustraciones, ¿no? Como para despejarme un poquito la mente. Entonces Photoshop es un programa muy poderoso para eso. Digamos que nosotros de la semana pasada, la antepasada, jugábamos con Illustrator para hacer ese tipo de elementos de rotoscopio. Yo les mostraba como unos ejemplos de lo que yo ilustraba antes. Y a decir verdad, estas ilustraciones antes yo las trabajo en Photoshop. Vamos a hacer un pequeño, bueno, voy a hacer un pequeño ejercicio, voy a tratar de hacerlo muy rápidamente. Aquí en realidad pues tomé como otra imagen por ahí que pillé como en Instagram, solamente pues para solamente ver y explicarles un poco el asunto. Entonces voy a abrir esto en Photoshop y les explico un par de cosas iniciales que se tienen que tener muy en cuenta con Photoshop. Voy a cerrar estos otros archivos porque mi equipo está como a punto de estallar y no sé por qué. No voy a guardar los cambios porque ni me acuerdo cuántas cosas tenía en ese otro archivo y no me quiero imaginar. Entonces digamos que acá yo tengo una imagen, no es de muy buena calidad porque en realidad fue como una impresión de pantalla que hice desde mi celular, pero uno de los principales como elementos que uno trabaja desde Photoshop es de empezar a ver desde el modo de imagen el tamaño de la imagen. Digamos que aquí me está diciendo que esto tiene 30 por 80 centímetros, en realidad casi 40 por 80 centímetros, pero tiene una resolución de 72, ¿no? Si yo me pongo a pensar, ¿no? Tiene una resolución de 1080 por 2340, digamos que es la resolución del tamaño de la pantalla que tiene mi celular, que es bastante grande. Pues no la pantalla, sino la resolución de los píxeles por pulgada que tiene el dispositivo. Y en concreto, pues miren que el tamaño de la imagen no es que sea muy baja, ¿no? Es como casi de 40 por 80. Que viene siendo casi que un medio pliego aproximadamente. Lo que sí está abajo es la resolución, que está solamente en 72 porque efectivamente fue una resolución que viene tomada desde un dispositivo móvil, desde un celular. Entonces ahí era donde les decía la vez pasada que yo tengo diferentes resoluciones de pantalla para impresión y cuestiones digitales. Y para este ejercicio le voy a decir como que 150, ¿no? Para aumentar un poco la resolución y que lo que voy a hacer quede mejor. Miren que al momento que yo cambié esta resolución, que estaba de 72, ¿no? Él no cambió el tamaño de los centímetros sino que el cambio fue la cantidad de píxeles, ¿no? Pues miren que aquí dije 150 y él ya lo mandó a 2250 por 4800. Eso quiere decir pues que él lo que hizo fue aumentar más píxeles en la imagen, pues como para engañar un poco el programa. Pero miren que él pasó de 7 megas a 31. Lo que les decía ahora tiene que ver con esto. Los archivos de Photoshop, en el momento que los estoy creando, que los estoy haciendo, que estoy ilustrando,
tienden a volverse mucho más pesados. Y entre más capas, más pesados. Aquí miren, solamente con el cambio de la resolución ya se triplicó, casi que 4 veces la resolución cambió en el momento que le cambié solamente una resolución, ¿no? Yo le voy a decir aquí como en plan de OK, y entonces él va a modificar la imagen. Le va a dar como más píxeles, por eso es que la idea está como pensando en este momento. Digamos que no es muy común hacerlo, digamos, ya es en el caso extremo que yo tengo una imagen que quiero trabajar y está como medio pailas, entonces se hace ese tipo de cosas, ¿ya? Una recomendación siempre que ustedes estén trabajando en Photoshop, antes de empezar a hacer cualquier cosa, pues esta primera capa le vamos a quitar como este candado que tenía aquí activado para poderlo modificar. Entonces aquí lo voy a colocar imagen original. Y lo voy a volver a bloquear. Voy a tener como que esa imagen original ahí siempre presente. Y aquí lo que voy a hacer, de cierta manera, voy a desbloquear la capa primero, es duplicar la capa. ¿Ya? Entonces voy a duplicar la capa y voy a dejar aquí como imagen copia. ¿Listo? Y esta de acá pues la voy a bloquear. Esto pues puede ser que ustedes digan, ¿para qué duplicó la capa y esto y lo otro y no sé qué? Es que suele pasar, a veces uno como cuando está tan concentrado en la ilustración o lo que sea, suele pasar que uno olvide en qué capa está trabajando. Es muy normal al inicio, entonces como que uno está súper concentrado en algo y se le olvidó y estuvo trabajando en la capa de acá, por eso la bloqueo, para que no se pueda hacer nada en ella y yo trabaje sobre esto. Y siempre es bueno tener una copia del original o ir haciendo copias en ciertos momentos del proceso para no perder el trabajo en todo este rollo. Un asunto que les voy a recomendar siempre que ustedes estén trabajando con, con Photoshop, nunca trabajen ningún tipo de retoque, ni ajuste, ni nada sobre la capa o sobre la fotografía original. Digamos que sobre esta imagen yo no voy a hacer absolutamente nada, nada de nada. Todo lo que le voy a hacer a esta imagen va a aplicarse en capas adicionales. Por ejemplo, en la parte inferior del panel de capas empezamos a encontrar algunos elementos que son como los cruciales para el trabajo con Photoshop, ¿no? Y puedo generarle efectos. Entonces digamos que acá ya tengo como unos efectos muy similares, casi que los mismos efectos que yo tenía en Illustrator, ¿no? Los biseles, el trazo, las sombras, resplandores, superposiciones. Más adelante veremos un poco cómo funcionan y para qué trabajan. El asunto de la máscara de capa, que me sirve a mí como para trabajar solamente con un elemento o unos elementos específicos dentro de las capas, no sobre todo lo que está en la capa, sino como que enmascarar, generar una máscara de recorte que se llama eso. Y hay una parte aquí que es como súper chévere y que yo lo utilizo mucho, que es que se llama las capas de relleno o capas de ajuste. Entonces aquí uno ve y estas capas de relleno o ajuste tienen unas configuraciones, el color, el degradado, el motivo, el brillo, niveles, curvas, exposición, intensidad. Me está atacando un zancudo, pero con duro. Algunos filtros de fotografía, filtros blanco y negro, mezcladores de canales, etcétera, y otros efectos. Entonces, digamos, vamos a trabajar con, por ejemplo, vamos a iniciar con un brillo y contraste, que es como básico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el brillo y contraste? Ahí viendo la imagen un poco, pues entonces yo puedo pues cambiar algunas características del brillo o el contraste que tiene la imagen de por sí, ¿no? Entonces, si yo le cambio acá un momento las visuales, como para verlo un poco más, entonces yo empiezo a ver cómo funciona. Entonces son retoques, pues realmente se puede entender como retoques básicos para una fotografía en sí, ¿no? Entonces acá el brillo se lo quitamos todo, o le puedo dar un brillo súper completo. Digamos aquí, a decir verdad, uno como que manualmente va haciendo lo que hacen los filtros de Instagram o cualquier otro tipo de red social desde Photoshop, ¿ya? Entonces yo aquí le puedo decir de verlo, etcétera, volver un paso atrás, volver un paso atrás, pero me gusta mucho utilizar esta opción que dice, esto lo que va a hacer es que este filtro o este ajuste que yo hice solamente lo va a aplicar a esa capa.
Entonces voy a dejar aquí con este activado. Vuelvo a las capas y entonces miren que aquí me aparece la flechita donde dice que este elemento que yo acabé de hacer solamente afecta a esta imagen. Si yo tratara de darle la visual a la de abajo, no lo va a afectar, ¿no? Y una parte que es bien importante, digamos, yo dije, no, lo que pasa es que me quedó como faltando, yo le puedo dar doble clic sobre él y volverlo a modificar. Entonces voy a quitarle como todo el contraste, necesito ver un cambio real. Porque no me está generando como un cambio real en este asunto. Ah, es que no está activado. ¿Ven? Entonces vemos como que ahí yo ya veo un cambio completamente radical. Ahora, si se dieron cuenta, la imagen no está muy nítida que digamos. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a empezar a hacer, como esta es una imagen de copia, voy a darle un clic derecho y lo voy a convertir en un objeto inteligente. ¿Ya? Esto me va a permitir a mí generar como una capa adicional que me abre otro Photoshop, ¿ya? Para generar como ajustes o ediciones adicionales. Pero esto es porque yo quiero aplicarle un filtro, en este caso de enfoque. Voy a utilizarlo con máscara de enfoque. ¿Por qué? Porque la imagen, al momento que yo cambié la resolución y demás, se desenfocó, ¿no? Entonces yo podría empezar a ver aquí, obviamente que esta configuración suele ser un poco complicada. Además que por mi resolución también me está ayudando mucho. Para llegar y tratar de enfocar un poco mejor la imagen. Aunque pues tengo que tratar de ser como muy cuidadoso con estos elementos del enfoque, porque puedo ya generar como unos daños en la imagen que no es lo que se está buscando. El umbral del enfoque, todo esto. No sé por qué mi tabla actualizadora está tan rara hoy. La cantidad de enfoque que yo puedo darle sobre esto, puedo darle mucho enfoque. Entonces, miren que aquí ya, pues como les decía, destruí, por decirlo, la imagen tal cual. Entonces, miren que estoy generando unos cambios radicalísimos, ¿no? Entonces, digamos, si yo empiezo a jugar un poco con estas herramientas y este asunto, pues entonces ya puedo llegar y decir, ah, bueno, es que voy a tener un nivel de enfoque menor, peor, igual, etc. Y pues efectivamente todo esto queda, digamos que ahí quedó, pues, no quedó, pero bueno. Pero miren que ese filtro queda en la parte inferior, entonces yo también lo puedo activar y desactivar a mi gusto. O sea, no estoy afectando realmente la imagen tal cual, ¿no? Este tipo de cosas que estoy haciendo están funcionando por aparte. No están sobre ella. Entonces, miren que una de las características en Photoshop es que yo empiezo a tener muchas capas. Muchas. Aquí, por ejemplo, yo podría seleccionar esta capa que no la necesito o esta es del filtro que no la quiero porque digamos que no me gusta cómo quedó este filtro. Ya, yo lo podría eliminar. La máscara de filtro, digo, sí, no quiero tener ese filtro ya dentro de lo que yo tenía pensado hacer, no me gustó, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ir eliminando estos elementos. Aquí no sé por qué esto no quiero eliminar. Bueno, de igual forma puedo eliminar estos efectos o estas capas de retoque. Ya, tal cual porque no quiero lo que me estaba desarrollando. Entonces, para mí Photoshop es una herramienta bien curiosa, bien interesante porque me ayuda a mí como a generar diferentes dinámicas visuales para poder llegar a ilustrar y jugar y todo este rollo. Voy a aplicar por aquí unos pequeños filtros de enfoque. Si le pongo aquí enfoque un poco, ahí está. Lo importante es siempre estar trabajando como en las capas. Es súper importante. Vamos a ir aplicando como un pequeño filtro de enfoque, para llegar y jugar con esto, ¿no? Entonces enfocar, comando Shift F. Ahora, tenía esta imagen, porque en realidad me parece muy chévere al momento que la vi, pues como para generar una ilustración del mismo estilo que hago las ilustraciones, como les digo, pues las trabajo para jugar un poco con mis ratos de
que necesito un descanso, pues, mental y todo el asunto. Y aquí, pues, me parece como súper chévere la parte del ojo. Me gusta mucho cómo se ve este ojo y como que tiene un filtro ahí de pecas, me parece como bacán. Entonces, voy a hacer un pequeño ejercicio muy rápido. No es necesario que lo hagan, sino como para explicarles un poco qué es lo que hago yo con Photoshop, tal cual. Lo primero, pues entonces voy a trabajar con una herramienta de pincel, un pincel circular definido, ¿no? Voy a aumentarles un poco el tamaño. Si ustedes se dan cuenta, ahí ese círculo redondo sería como el tamaño del pincel que yo tengo. Aquí estoy en una capa nueva, no estoy en esta capa que incluso la voy a bloquear para que no me genere problemas a la hora de trabajar. Va a tener un poco de filtros de enfoque, a pesar de que ninguno funciona. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es empezar a trabajar sobre esta capa de acá arriba. Entonces miren que yo puedo aquí ya rayar y me genera a mí esta parte dentro de la ilustración. Hay algo que me parece súper raro con mi tabla hoy, y es que está muy lenta, muy lenta, muy raro. Vengo acá a esta parte y activo la dinámica de forma. ¿Ya? En este caso, mi dinámica de forma, pues efectivamente como yo estoy trabajando con una tabla digitalizadora, en estos ajustes de pincel yo le puedo decir que funcionen con la presión de la pluma, entonces con el lápiz que yo estoy trabajando. Entonces, como les mostraba ahora, entonces yo puedo, según el nivel de intensidad que yo presione, entonces él va a reaccionar, ¿ya? Pero mi idea no es trabajarlo, digamos que ustedes como están trabajando con mouse o con el trackpad, por así decirlo, los computadores si son portátiles, entonces pueden trabajar con el transición, tal cual, ¿ya? Digamos que no es como que, no, yo no puedo hacer eso porque no tengo pluma, pues no. Voy a darle acá un momento a este color. Si se dieron cuenta, yo soy como súper fan del color rojo como para hacer muchas cosas y todo este asunto. Pero para hacer mi ilustración, vamos a ver si esto me deja porque tengo la capa bloqueada. Le voy a aplicar un filtro a la imagen de blanco y negro. Entonces ahí ya tengo y necesito que haga el negro máximo. Vamos a ver. ¿Por qué le dije que hiciera como el negro máximo? Pues para poder tener como un alto contraste. Digamos, acá tengo el blanco máximo, no veo muy bien los negros, aunque me podría funcionar muy bien. Ya, como para ver todos los colores negros que yo tengo y todo este asunto. Digamos que lo voy a trabajar como por defecto. Voy a activarle la opción que solamente funcione con esta capa. Entonces tengo un filtro ahí blanco y negro que me va a permitir a mí después empezar a generar una ilustración sobre este elemento. Y entonces lo que yo empiezo a hacer es empezar a ver algo le pasa a mi tabla. Algo le pasa a mi tabla. Mierda. Vamos a dejarlo ahí un rato. Porque si me genera como un asunto, no sé si ustedes lo notan, pero no reacciona de la forma rápida que tendría que reaccionar, sino que va como con retraso. Entonces me parece súper raro decir verdad. No debería ser esto. Incluso también debería como que ahorita reiniciar un momento el computador porque no está funcionando bien. Listo. Entonces digamos que en Photoshop uno de los puntos importantes e interesantes es empezar a ver cómo yo puedo jugar con las imágenes. Digamos aquí puedo apliqué un filtro de blanco y negro muy básico, muy rápido, ya, en el cual yo puedo empezar como que a organizar ciertas cosas con la ilustración. Ahora, como les decía, la idea es que yo trabaje todo ese tipo de retoques o elementos que yo haga con las imágenes siempre desde los paneles que están aquí o generando capas nuevas. Miren que a esta capa no le he hecho nada, el resto de cosas están desde filtros que están en la parte inferior. ¿Ya? Entonces digamos que yo no estoy haciéndole nada específicamente a la imagen. La imagen sigue siendo la misma. Yo lo que hago son capas que me ayudan a generarle como esa dinámica. Entonces, por ejemplo, yo podría cambiar la exposición de la imagen para darle un poco más de luz,
por así decirlo, ¿no? O quitarle luz para que se vea como más oscura. Como les digo, todo lo estoy trabajando desde capas independientes, ¿no? El desplazamiento de este efecto puede ser inferior o puede ser mayor, o sea, que va generando como una suerte de opacidad extraña en ese desplazamiento del color. Es como que ya no, yo creo que quede tan claro, que quede un poco más oscuro, para que tenga mayor contraste, o corregir algunas gamas, si es el caso, ¿no? Efectivamente, que digamos que yo aquí voy jugando como con muchos elementos para que la imagen yo la pueda ir como retocando. Efectivamente, pues esta imagen, vamos a ver aquí, vuelven a activar siempre estos elementos para que funcionen. Ay, mire que este se me pasó, debería haber estado acá con la imagen. Estaba en otra capa y solamente funcionaría como con la capa de arriba. Y pues efectivamente estos elementos se pueden entremezclar. Yo puedo tener varios y ver cómo ellos se van mezclando unos con otros. Y después ver la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy viendo, está un poco más claro, cambié las cosas, el color se marcó mucho, no se marcó, y juego de esa forma. Y entonces yo después voy viendo cómo me funciona este tipo de dinámicas dentro del manejo visual de fotografía. Entonces yo aquí puedo aplicar la cantidad de capas, por así decirlo, que yo quiera. Entonces voy a equilibrar un poco el color, porque entonces, digamos que aquí hay como varias formas de equilibrar el color. Puedo equilibrar la sombra, los tonos y las iluminaciones. Entonces Photoshop reconoce quién es qué. Entonces si le digo las sombras, pues él va a reconocer un poco como el asunto de las sombras, obviamente lo que él entiende como las sombras, que tiene muchas en el cabello, en los ojos y todo eso, entonces como que empezar a darle a esto y lo otro. Aquí pues ya nos fuimos como a lo rojo extremo, pero no, porque no es como la idea que me genere ese color, más verdosos, más rojizos. Digamos, acá va a ser más frío, acá va a ser un poco más cálido. Y yo lo puedo ir haciendo con diferentes elementos, los medios tonos como de color, entonces la imagen la quiero como más cálida, como más fría, ¿no? Entonces digamos como que las teorías de color, acá vienen con colores fríos, y aquí yo ya empiezo a darle como un poco de calidez, entonces digamos que quiero trabajarle muy sutilmente, pues como un poco más de calidez del color. Es muy sutil el asunto con el trabajo de este tipo de elementos, ¿ya? Para que no se vea después como súper marcado, igual que las iluminaciones. Es como que darle un color más rojizo a la chica, etcétera, etcétera. Todo esto, entonces acá se ve más verdosa, acá se ve un poco más rojiza, no tanto porque pierde como el color de la piel y demás características como con esto. El microondas esto está activado desde acá, de que funcione con la capa, ¿no? Entonces yo empiezo a ver, si el color cambia un poco, entonces ya se ve el color un poco más vivo. Entonces uno empieza a decir, sí, ya va cambiando la cuestión, y si le meto como la exposición, entonces también cambió, ¿no? Entonces, como el color original que tenía, pues yo lo voy generando unas variaciones. Entonces así está como medio opaca, entonces aquí le voy dando un poco más de vida. Y lo voy haciendo pues a través del manejo de estas capas y de estos elementos, que viene siendo pues como una parte bien interesante para trabajar lo que es Photoshop. Obviamente, como les decía, cada una de las herramientas en la parte superior va generando unas dinámicas visuales distintas. Entonces aquí estoy con la herramienta de selección, entonces me dice qué es lo que voy a seleccionar, qué puedo hacer con esas selecciones si tengo algo seleccionado. Si estoy en el pincel cambia también, ¿no? El tipo de pincel, las estéticas del pincel, el modo de pincel, si es un normal, un pincel de multiplicación, lo que sea. La cantidad de opacidad que me va a dar el pincel. Todo lo que les decía, por ejemplo, voy a darle la visual en esta capa. Voy a cambiar el pincel para darle un poco más de tamaño, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a generar elementos visuales con el pincel. Y yo puedo decirle, no, es que necesito que esto lo haga como de multiplicar. Entonces, ¿por qué no está cambiando? Es raro algo le pasa a mi equipo hoy. Y es raro. Pero vamos a hacerlo acá desde la capa.
Aquí en el panel de capas hay unas características que son bien importantes. Digamos que tengo el tipo de capa, tenemos que las capas se pueden modificar según ciertos efectos o trabajos ya como determinado, como si es una capa de nombre, de efecto, de modo, qué atributo tiene, colores, etcétera, ¿no? Acá estoy viendo como algunas características que me funcionan, si es una imagen, si es texto, lo que sea. Y de aquí tengo cómo funciona la manera de fusionar la capa con lo demás. Voy a activar esta, que es la capa de arriba, como multiplicar. Y ahora sí voy a venirme como con el pincel. Entonces, ¿qué pasó con ese multiplicar? Ese multiplicar lo que me generó fue a mí como unas características, digamos, dentro de la ilustración superior e inferior que hacen que se vea como mucho más vivo. O sea, no queda como si hiciera parte de como una plasta de color, como pasaba con los colores en Illustrator, sino que acá yo puedo trabajarlo, digamos que en este caso, como si yo dijera, o sea, estoy como muy extrañado porque mi computador no está reaccionando muy bien. Los píxeles y demás están muy raro el día de hoy. Y me está desactivando las opciones, todo. Ahora que se descargue la actualización, veo qué le pasa. Entonces, por ejemplo, no, lo que empezar a decir es que lo va a pintar los labios de un color rojo más vivo. Sí, mi compu está muy raro. Esto debería hacerlo de una manera más fluida, pero se me está entrecortando horrible. Y no me deja ilustrar bien. En realidad esto yo lo haría de una manera mucho más fluida, pero no quiere funcionar. Está muy raro. Está re raro, pues. Está muy, muy raro y muy, muy cansado mi computador. Mire cómo se está demorando eso, que se estuviera tragando toda la RAM de ese pedacito de cuestión y no. Y entonces, por ejemplo, yo podría activar el blanco y negro y tendría como que los labios rojos, que es como una cuestión muy normal que hace mucho tiempo lo hacía. Me parece como medio maluco tal vez. Pero digamos que una de las partes interesantes es que esta capa que está aquí, yo le podría hacer un cambio del color. Entonces, puedo jugar con el mezclador de canales. Yo llegaría a decir que no, que ya no quiero. Ah, bueno. Recuerden siempre trabajar sobre la capa que está. Es como que ya los está volviendo como negros. Aquí ya puedo jugar con ciertos elementos, cambiar algunas dinámicas sobre esto y empezar a jugar como con esta cuestión. Entonces yo podría cambiar los labios de color, los ojos de color, las uñas, lo que yo quisiera, que está dentro de ese asunto. Voy a guardar un momento este archivo aquí. Me parece súper raro que esté tan ralentizado mi equipo. Voy a parar un momento esta grabación, chicos, y voy a reiniciarme porque esto está rarísimo. Esto está rarísimo, rarísimo, rarísimo. Les cuento. Algo le pasa a mi tabla digitalizadora con el compu y